hace 2 semanas, se supone que termináramos el capítulo 43 y el bosquejo usted lo debe tener en los años de la iglesia, 40 al 43. Hoy vamos a cubrir el 43 porque no nos dio tiempo. Y también vamos a cubrir el 44 y el 45 y tocar someramente el 46 si tenemos el tiempo necesario. Para beneficio de los hermanos, el pastor ya puso en los anuncios el estudio del 44-46 en la página de los anuncios y en mi página de Facebook, Rodríguez Sella Santo, yo subí el 43, el capítulo 43 solo, para que les sea de ayuda, y también está en el bosquejo del 44 al 46. El capítulo 43 de Isaías fue un capítulo que a mí me confrontó hace muchos años en el diálogo que yo tenía con los testigos de Jehová. A mí me encantaba esos encuentros en Estados Unidos. Tengo memorables encuentros con grupos y los buscaba. Y en el capítulo 43 fue uno de los capítulos donde uno reflexionando acerca de quién es Dios. Fíjense que usted va a ver desde el capítulo 40 que hay una serie de preguntas que nos hacen pensar en Dios, en la naturaleza del hombre. Y del 40 en adelante, esas preguntas tienen que ver, que son preguntas que se le hicieron a Job también. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo en la palma de mis manos me di todas las cosas y las aguas? Y uno pues tiene que entender de que se le está hablando a un pueblo que está pasando por una aflicción y que estaban a punto de un cautiverio. Y que el pueblo había sido incrédulo. Alguien me dijo a mí una vez, yo no me puedo explicar con todos los milagros que el pueblo de Israel vio, fue idólatra. Yo tengo que admitirle que la idolatría es seductora, porque cuando usted se acerca a Dios, usted tiene que ir con fe. La idolatría es algo que usted puede controlar, que usted puede incluso demandarle a un Dios que usted mismo controla, y llena la necesidad de un vacío existencial que tiene la mayoría de la gente, que necesita buscar una deidad para adorarla. Y en todos los países del mundo hay historias culticas que tienen dioses y que tienen deidades, y ni siquiera la Iglesia Católica, cuando empezó e impuso la religión cristiana, porque la Iglesia Católica lo que estableció desde el siglo III es una deformación del cristianismo, no era el cristianismo como tal. Fue un cristianismo sincretista, porque agarró una serie de creencias de los pueblos y las puso como una mezcolanza dentro de las creencias. Y el pueblo se alejaba de Dios, y vamos a ver algunos casos hoy, donde el corazón se inclinaba hacia los dioses paganos de las demás naciones. En nuestro libro de invocación en el mundo espiritual, yo hago un hincapié porque hay gente que piensa que mire, los ídolos no son nada, son irreales, pero detrás de esos ídolos hay deidades de demonios que los representan y cautivan a la gente. Y eso tenemos que admitir. Y usted va a ver que por causa de la idolatría, el pueblo pasó por una serie de situaciones y estuvo cautivo, y parte de la invasión
de los asirios para Israel como de los babilónicos para Judá fue por causa de la idolatría del pueblo. Y cuando usted lee Deuteronomio 28, 29 y 30, la Biblia predice, ya en Deuteronomio, ni siquiera habían conquistado la tierra prometida. Deuteronomio 29 le dice que si ellos se olvidaban de Dios, iban a ser cautivos, iban a ser llevados a tierra extraña por causa de su idolatría. Pero Dios no se iba a olvidar de ellos, que iban a volver, iban a ser restaurados. O sea, muchísimos años antes que ni siquiera Israel hubiera sido conquistado la tierra prometida, y hay una profecía, por eso yo les recomiendo que lean 28, 29 y 30 del libro de Deuteronomio. Está lo que se llama las bendiciones y las maldiciones, y uno son condicionales. Hay pactos que son incondicionales, pero hay pactos que son condicionales. Y hay veces que la gente no aprende por el consejo. Yo siempre he dicho que el Espíritu Santo habla de tres maneras: por su Espíritu Santo, por la Biblia, por la palabra, que es la más certera, más clara. Pero si el pueblo no oye a Dios, no oye al Espíritu y no estudia la palabra, Dios habla por las circunstancias. Y tienes que pasar el proceso. Mire, yo no quisiera que le llegara un cáncer a nadie. Yo no quisiera que alguien estuviera preso. Pero esos son dos lugares: los hospitales, las enfermedades y las cánceres, donde la gente tiene tiempo para escuchar a Dios. Yo no quisiera decirlo así. Hasta que no cogen una bofetada y están en el piso, entonces se acuerdan de las palabras. Y la Biblia dice que cuando Israel se ha rodeado por todos los enemigos, entonces se acordarán de aquel que traspasaron. O sea, es en el momento de la gran aflicción. Y usted va a ver que Isaías está lleno de momentos que intercala la promesa de restauración, pero también la amonestación por los dioses que ellos tenían. Y la manifestación de un Dios que no se puede limitar con linderos o con conceptos de hombre. O sea, el que salió del espiritismo y el que salió del catolicismo y el que salió de diferentes religiones, ustedes saben que nosotros ponemos molde, la religión pone molde. Y a veces limitamos a Dios. Y yo oigo gente a veces, el otro día me escandalicé porque había alguien hablándole a Dios en una oración como si Dios fuera un niño demandado y él le ordenaba a Dios que sanara un enfermo. Y yo a veces esas cosas me pongo, yo digo, ¿de dónde salen estas historias? Y uno tiene que tener, porque con la boca uno dice unos disparates a veces que no son bíblicos. Así que vamos a empezar a leer Isaías 43 y vamos a ir a Pueblo de Pájaros, pero vamos a cubrir unas cosas que para mí son importantes. Como el capítulo 43 no es tan, bueno, es bastante largo, pero si alguien lo puede leer completo, nos puede ayudar, porque para eso están estas clases, para leer la Biblia. Es ideal. Bien. Dice así. Claro. No estamos usando el micrófono, pero sí estamos grabando. Sí, se oye bien. Yes. Isaías 43. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo soy Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti.
porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Dile al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Vamos a parar ahí y seguimos ahorita leyendo. Mire lo interesante de esto. Primero, Dios le recuerda al pueblo que Él lo va a cuidar. Una cosa es una generación y otra cosa es el pacto que tiene con Israel como tal, como nación, como Judá. Gente va a morir en su incredulidad en Israel. Y murió por causa de su pecado. Murieron en el desierto. A veces nosotros vemos gente cuando la rebelión de Corea, la gente que murió, cuando incluso tocaron el arca. O sea, la desobediencia tiene consecuencias. Y muchas veces la desobediencia viene por la ignorancia. Yo creo que es pecado no estudiar la Biblia. Yo creo que es negligencia el no tener la disciplina de estudiar, pero como vivimos en un tiempo donde por alguna razón nosotros no estamos enseñando esta disciplina como debieran. El sábado yo vi un montón de viejitos con sombrilla yendo casa por casa, la gente no lo, ellos se paran en grupo, era una pandilla lo que había, un grupo grandísimo. Pero esa gente hace una obra. Trata de llevarlo, aunque sea un veneno, pero lo llevan. Y uno tiene que admirar y pararse los mormones. Y hay otras religiones que también tienen su tipo de estrategia, como la Nueva Era, con programas y cosas que en hoteles que se están dando de motivación y de enseñanza. Pero es nuestra obligación enseñarle a la gente la disciplina, que es pecado no ser diligente en el estudio de la palabra. Que usted tiene que sacar tiempo para aprender la palabra y para crecer. Dios está comprometido con su pueblo, porque a la vez que yo descuido mi compromiso con Dios, algo va a entrar de elementos extraños a mi vida y van a quebrantar mi fe. La va a poner en duda. Porque usted va a oír cualquier, y ahora en este tiempo de la información, usted oye cuánto disparate y cosas hay, gente dando profecías, y gente haciendo, y la gente no tiene una disciplina de buscar y de estudiar la palabra. Ahora, una generación que hace un pacto con Dios, ese pacto cubre su generación y es su obligación de enseñarle a su descendencia los pactos. Si la descendencia se olvida de los pactos, va a deslizarse hacia la idolatría. Es bíblico. La estrategia de Balaam, que contrata Balac a Balaam, era que sonsacara al pueblo para que lo dijera a Dios. Y que entonces cogió y mandó unas mujeres para que se mezclaran por el pueblo, para que el pueblo se desviara tras los dioses de las demás naciones. Y hay unos pasajes dramáticos en la Biblia. Y entonces uno tiene que empezar a pensar quién es Dios. ¿Con qué clase de Dios yo estoy bregando? ¿A qué Dios yo estoy honrando? A un Dios que yo controlo. El pastor mencionaba de un señor que yo conocí de niño, se llamaba Don Ángel Foy, que él cuando iba a pescar, él miraba una virgencita de la calidad del cobre, la tiraba a mirar para la ventana para que no se decía, porque yo estoy pecando y ya no me puede ver. Él controlaba la vida. Él decía, porque mi virgencita no puede verme pecando.
Entonces terminaba su traqueteo y volví y la ponía de frente que lo pudiera ver. Y él lo decía con esa alegría. Ahora, las generaciones tienen que honrar a Dios. En Josué 24, 14 al 25, que esa es una cita que aparece en su estudio, no la vamos a leer, pero es donde Josué se para delante del pueblo y le dice: yo quiero que ustedes sepan que la tierra donde ustedes van a entrar hay dioses paganos, hay culto a ídolos. La meta. Va a haber gente pasando sus niños por fuego. Deuteronomio se lo dijo al pueblo antes de entrar. El que escribe el libro de Deuteronomio, que posiblemente haya sido Moisés, pero no completo. Hubieron unos capítulos que escribió otra persona. Relata la muerte de Moisés, por supuesto. Pero le dice al pueblo: a la tierra donde ustedes van a ser llevados, donde quiera que usted va a ver una serie de cosas que los van a cultivar y los van a sonsacar. Y a la vez que el corazón, ese es el problema que tienen nuestros hijos, nuestros nietos, por la televisión, y ustedes van a ver que las luces del mundo les llaman la atención, les hacen brillar. Y si nosotros no somos incisivos en la fe, nuestros hijos se van a desviar. Y eso le pasó al pueblo. Dice: yo prometo que voy a estar con usted, pero por causa de su pecado, yo voy a cuidarlo cuando pasen por momentos difíciles. Yo voy a estar con usted, pero las consecuencias del pecado llegan. Y entonces podemos enseñarle a nuestros hijos que hagan lo suyo, su propio pacto con Dios. Los pactos se invalidan por la desobediencia. Hay pactos que son incondicionales. Dios le dijo: yo voy a redimir a este pueblo, y al final de todas las cosas va a redimir a Israel. Pero el pacto, cuando el pueblo es colectivo, el individuo que violenta ese pacto tiene consecuencias y puede morir. Porque el pecado lo llama. Y entonces hay generaciones. Yo mencioné a ustedes hace como 2 semanas que las estadísticas dicen que cada tercera generación debe ocurrirle un avivamiento. En Estados Unidos se están cerrando montones de iglesias todos los días, montones. Nosotros conocimos un hombre de una iglesia congregacional en Estados Unidos, que él era pastor de la iglesia. Su esposa era budista oriental, se había casado con ella iba con él, lo ayudaba, pero ella era budista. Y entonces habían desarrollado un task force para averiguar cómo las iglesias hispanas crecían. Eso fue cuando éramos pastores en Springfield. Y asignaron $25,000 para hacer un estudio. Y yo le dije: ustedes le dan $25,000 a varios pastores hispanos y le levantan 4 o 5 iglesias. Ellos le dieron $25,000 para hacer un estudio. Si hay un llamado y si hay una palabra, y si usted trata con la gente y no se esconde, va a haber respuesta. De alguna manera, si usted habla con alguien, va a contactar a alguien, y Dios va a despertar el corazón de alguien cuando hablamos de Dios. Porque el Espíritu Santo está con la iglesia. Ahora, si desviamos nuestro corazón, perdemos la intensidad. Y entonces aquí hay una palabra: el compromiso que no brota del corazón no tiene valor. Una vez que la generación de Josué murió, el pueblo volvió a ser seducido por la idolatría. Parecen al libro de los Jueces. No hubo un líder clave, no hubo alguien que motivara. Pero si nosotros dejamos la gente, nos damos culto.
Si tú le preguntas a la gente, no vamos a suspender el año nuevo, Navidad, en la semana, vamos a darlo por Zoom. Y los Zoom te atienden 3 o 4, los demás te dejan la cámara apagada, pero que supuestamente están ahí, a lo mejor están haciendo otra cosa que tú no sabes. Yo voy a jugar, estoy diciendo, uno no sabe. Pero yo soy una generación que cuando nos convertimos teníamos 7 días de culto. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo 2 veces. Yo iba 4 los domingos porque iba a los... Y la gente no se moría y los nenes iban a la universidad también. Pero ahora, no, que los nenes tienen que estudiar, es que yo me tengo que quedar. Es que, mire, yo puedo entender todo eso, pero si no hay una disciplina, a nuestros hijos van a ser seducidos por Satanás y se los va a llevar Satanás. Si no nos lleva a nosotros mismos, porque nos descuidamos. Estamos bregando con un diablo que es así. Y entonces, el capítulo 43 nos habla de una gracia especial por el pueblo de Israel. Nada puede dañar la relación y destruir a la nación amada. Pero si yo violento como individuo los pactos, me salgo fuera de la protección de Dios. Y por eso fueron llevados cautivos. Dios sigue teniendo un plan para Israel. Dios va a restaurar un pueblo, un remanente. Y usted va a ver que empieza diciendo, yo voy a traer de todos los confines de la tierra un remanente que está disperso. Eso lo hemos visto desde el 1948 hasta esta época. No hay un pueblo que haya sufrido más que Israel. Las matanzas que hubieron en Europa, las matanzas que hicieron en las cruzadas, los templarios, cuando usted se pone a buscar la historia de los templarios, el objetivo de los templarios era matar musulmanes y judíos. Y entonces cuando nosotros abrimos los ojos, estamos diciendo, Dios le ha prometido a Israel una restauración, pero tiene que haber una respuesta del pueblo. Ahí en el capítulo Manuel siga del verso 8 en adelante. Dice así: sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Vamos a dejarlo por ahí. Hay un pueblo que yo no sé si ustedes se han dado cuenta, hay veces que tú le explicas algo a alguien y por más que tú se lo expliques, la persona no lo puede comprender. Es una ceguera, es un entendimiento que está nublado. Y el Señor le dice, ustedes vieron, y está hablando del pueblo como un colectivo, está llamando a las naciones, pero yo quiero que ustedes testifiquen. Usted es un testigo, alguien que ha visto o ha escuchado algo y lo puede testificar en una corte o en una audiencia. Me acuerdo que hay un debate una vez de alguien cuando la Revolución Cubana era un tipo de otra nación y hablaba de la Revolución Cubana y la invasión de Bahía de Cochinos, que después que Estados Unidos dijo que iba a ayudar a los que estaban allí, Estados Unidos los dejó solos y Fidel Castro los masacró. Y nunca apareció la ayuda de Estados Unidos para derrocar a Fidel Castro.
y estaban oyendo y había alguien hablando en teoría lo que pasó allí. Y le dice un señor, ¿usted estuvo en Bahía de Cochino? ¿Usted vio lo que pasó allí? Y dice, no, que leí. Yo dije, pues yo le voy a decir lo que pasó allí porque yo estaba allí. El testimonio de alguien que ha visto. Nadie puede refutarlo. Tú puedes tildarlo de mentiroso, pero cuando alguien te dice, yo estaba allí, yo lo vi, por eso es que Cristo se mantuvo 40 días caminando con los discípulos y con más de 500 personas que lo vieron resucitado, porque la doctrina medular de la Biblia es la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Y entonces tú necesitas gente que testifique. Para que Pablo se convirtiera, en un apóstol, tuvo que tener un encuentro con Jesús y lo vio camino a Damasco. Y se le apareció en la revelación de Apocalipsis a Juan. Y eso es lo que nosotros testificamos. Yo no vi a Cristo resucitado, pero le he creído lo que dice la Escritura, pero he visto las manifestaciones de su poder cambiando personas con el mensaje del Cristo resucitado. Yo me acuerdo que alguien, un familiar que aprecio mucho, le dijo a una persona, yo no sé si Dios existe, pero algo cambió a Santito. Así me decía. Algo pasó. El mensaje de la cruz cambia a personas y uno testifica de eso. Por eso, de ahí de la Biblia, de los mensajes de los testigos de Jehová, de ahí es que sale el nombre de ellos. Este no es el primer nombre de la organización de los testigos de Jehová, se llamaban heraldos del reino, ellos tuvieron un sinnúmero de nombres, pero el más reciente, que tiene como 60 o 70 años, está basado en Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Y a ellos les encanta esa primera parte del versículo. Ya mismo vamos a intervenir sobre la segunda parte. Dios le habla al pueblo que digan la verdad. Ustedes son mis testigos, que testifican del cuidado y la protección de Dios sobre esta nación. Es una declaración a las demás naciones de la inmensa misericordia de Dios. Les reitera, Dios es verdadero y no hay nadie, no hay otro fuera de él. Antes de él no fue formado. Esto es bien importante. Antes de él no fue formado Dios alguno, ni lo será después de él. Hashem, o Jehová, o el Adonai, sirve. Existe en sí mismo, nadie lo formó, ni nadie lo creó. Porque esto es importante. Mira, los testigos de Jehová en ese embeleco de doctrina te dicen que Cristo es un Dios más pequeño. Jesús es un Dios más pequeño. Que Jehová es todopoderoso y Jesús es un Dios poderoso. Y cambiaron Juan 1:1, que en toda la Biblia dice Jesucristo es el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En la versión de ellos dice Jesucristo era la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Que le añaden el artículo un Dios. Y yo me acuerdo que en una de esas discusiones yo le digo a los testigos de Jehová, Jehová estuvo solo en la eternidad. Dios era un Dios solitario. Me dijeron, no, porque en el principio él creó a Cristo. Y yo digo, ¿en el principio de qué? Porque si Dios es eterno, ¿en qué principio? En el principio de Dios. Ah, no, porque Cristo es creado, es un Dios más pequeño. Yo digo, pero en la siguiente parte del texto, en Isaías 43:10 dice, Jehová hablando, antes de mí no fue formado Dios alguno, ni lo será después de mí. Todo lo demás son conceptos de los hombres. Entonces yo le decía, juego de palabras,
si Dios estuvo solo y Dios creó a Cristo en el principio, Dios entonces tiene principio. No, Dios no tiene principio, pero en el principio de qué? En el principio de Cristo es que lo creó. Pues entonces Dios estuvo solo en la eternidad. O si no estuviese violando el texto. O si no estuviese, que lo repite en el capítulo 44 otra vez. O sea, Jehová ha existido siempre. Y Cristo ha existido siempre. Por eso es que Hebreo dice que dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, que es Dios mismo, la manifestación de Dios mismo, pero no como una persona. Ustedes van a ver que hay como 44 versos alterados o cambiados en la Biblia del Nuevo Mundo de los testigos de Jehová. Dicho sea de paso, ellos usaban la versión latinoamericana hasta el 1950 y pico. ¿Tú tienes la Biblia de los testigos de Jehová? Está en el carro. Se congrega domingo. No, él a veces pero si usted busca la Biblia de los testigos de Jehová en el prólogo dice, nos dimos a la tarea de producir una Biblia. Búscatelo en el prólogo. Yo tengo familia. Tú puedes, o sea, la mayoría de los versos son iguales como de nosotros. Pueden cambiar la palabra, pero hay 44 versos que están alterados. Entonces, uno tiene que tener claro, cuando estamos hablando de Jehová, no hay espacio para otro Dios. No hay espacio. Sí, lo que pasa es que uno puede taparle el asunto cambiando palabritas, pero cuando uno estudia la Biblia en profundidad, digamos, como lo que hizo Joel, el yo soy de Jesús, Sí. las cosas que se presentan ahí son más que quitar un artículo o algo. Uno tiene que llegar a una mejor explicación de quién es Jesús, Claro. conforme a lo que él decía que era. Claro. Mira, yo reconozco que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Eso es un concepto que cuando los teólogos se pusieron esa palabra para describir cómo se manifiesta Dios. Pero la Biblia nos enseña, claro, por ejemplo, cuando se bautiza, tú bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú reconoces que hay una existencia recíproca entre el Padre y el Hijo. Juan 17. Señor, glorifícame tú. Padre, glorifícame tú por la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Eso es tremendo. ¿Qué mayor declaración de deidad que esa? O sea, cuando nosotros vemos estos conceptos, hay una amplia información de la relación del Padre y el Hijo con los mismos atributos y poder. Entonces, le está diciendo al pueblo, ustedes no están tratando con un Dios cualquiera. Por eso que ustedes van a ver que en otras ocasiones le dice, ¿con qué imagen ustedes me van a comparar a mí? ¿Con qué cosa hecha de mano de hombre ustedes me van a comparar a mí? Y este capítulo 43, no lo vamos a leer completo, esa es su obligación, termina con una disconformidad entre el amor de Dios por su pueblo y una reacción irrespetuosa e ignorante de Israel. El desamor manifestado al no ofrecer verdadero sacrificio. Fueron descuidados y sus rituales se volvieron superficiales. Eso es uno de los peligros de la religión. Pero uno hace las cosas por cumplir. Voy los miércoles por cumplir, voy los domingos por cumplir para que me vean. Tú tienes que tener disciplina de estudio bíblico. Mire, yo me estoy ofreciendo para dar clases de la Biblia. Pero alguien tiene que separar el tiempo. Yo no me puedo meter en su casa a dar una clase. Usted no puede venir a la mía a venir a coger una clase, a menos que usted no tenga disposición de aprender. Nos toca a nosotros separar el tiempo. Nos toca a nosotros. El corazón del pueblo se había apartado de Dios. Vamos a leer el verso 22 al 24.
el capítulo 43. Así. 22 al 24. Ajá. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados y me fatigaste con todas tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra ti. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Cuando los sacrificios se vuelven insustanciales, hay peligro. Por eso usted ve muchas ceremonias religiosas vacías. Yo hay cosas que no comprendo. A mí me invitaron a predicar en Cabo Rojo un día y una iglesia de un profesional. Y cuando yo voy, yo vi un sincretismo allí bárbaro. Yo decía, esta gente no conoce a Dios. Primero me mandaron a quitarme los zapatos y con eso yo no tengo problema. Gracias a Dios que yo siempre obedezco a mí, me pongo medias nuevas para ella siempre me dice, ponte ropa buena, porque tú lo sabes, y nos mandaron a quitarme. Yo prediqué en medio. Pero empecé a ver cosas raras allí. Y yo dije, aquí hay sincretismo, aquí no hay estudio de la palabra. Aquí hay gente, mucha profecía, mucha gente haciendo cosas extrañas, haciendo cosas simbólicas para sacar los demonios de fuera de la iglesia, pasándole por encima a la gente para que votaran los espíritus malos. Y yo dije, esta gente son espiritistas. Y les prediqué como yo estaba invitado, yo les prediqué contra todas esas vainas. No me volvieron a invitar. Pero la realidad es que cuando viene el oscurantismo a la vida de la gente, empiezan a sustituir la verdadera adoración. ¿Qué tuvo que hacer Cristo en el templo? Sacar los mercaderes. Esa gente estaban vendiendo corderitos para el sacrificio y cosas, pero la gente iba a ver los rituales cobrando y lucrándose, vendiendo en el templo. Porque la gente no tenía una relación con Dios, era a través de los sacrificios y de las vainas. Que a la gente le gustan los toques de mano, que alguien le diga, tú estás bien, mi siervo, si yo te veo, y le dicen, pon la mano, como le hicieron a mi esposa. Mucho oro veo en esa mano. Mucho oro. No ha llegado, pero lo recibiste. No, ya, todavía está esperando, no. Era oro Cobis. Oro Cobis. Me acuerdo de eso. Una vez estábamos por Aguadilla, que llamamos las danzoras, y vino alguien a profetizarle cosas, y yo me le paré casi afuera, así, a mirarlo. Al culto de los jóvenes hizo lo mismo en las piedras el día pasado, a mirar. Y el pastor, el que estaba haciendo eso, me dijo, ¿usted cómo que no cree? Yo dije, no, yo estoy pendiente de la gente que yo traje aquí. O sea, mi obligación. Porque usted va a ver cosas y si usted no tiene el filtro de la palabra de Dios, usted se lo lleva para atrás con ese río. Y lo ponen a hacer cosas y despojos y cosas y vainas porque no conocen a Dios. Vamos al capítulo 44. Que dice la Biblia del viejo. Pastor, perdón. Sí. Quisiera mencionar que aquí me parece bien poderoso que después que Jehová le dice al pueblo, no, básicamente no me trajiste los sacrificios correctos,
que yo había pedido, dice en el verso 24 del capítulo 43, si no pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Me suena a Jesús en la cruz. Sí. Se puede entender, se pudiera interpretar así. O sea, hay veces que nosotros tenemos tanta carga y pecado encima, pero lo que hacemos para quitarnos es un sacrificio superficial. Y nos vamos a la presencia del Señor, que conoce nuestra realidad y nuestra mente. Y mire, tener la certeza de un Dios vivo, por eso es que Pablo decía, horrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque yo no puedo manipular a Dios. Dios conoce lo que yo pienso y lo que yo voy a hablar ahorita, que todavía yo no le he pensado, y a Dios lo sabe. Eso es algo terrible. O sea que cuando usted llega a la presencia de Dios, usted debe saber que usted está tratando con un Dios que te conoce, que conoce todo, que conoce tu vida, que conoce tus pensamientos. Y a ese Dios hay que tenerle respeto. Cuando yo esté frente a la presencia. Y el día que tú pecaste, porque te cogiste pero entonces tú tienes que venir al Señor y decirle, Señor, perdóname. Me arrepiento. Yo me arrepiento porque ¿a dónde voy a ir? Sí. Y usted va a ver que el sacrificio se convirtió en un relajo en diferentes épocas y en diferentes ocasiones. Diferentes profetas dijeron, estos sacrificios no agradan a Dios. El capítulo 44. Otra persona que nos ayuda a leer un rato. 44 del 1 al 5. Bien lo lee. Loida. Ok. Y en la siguiente, la hermana, lo siguiente que vamos a leer. Ok. Loida. Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierbas como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Amén. Vamos a dejar unas cosas aquí claras, porque a mucha gente esto le molesta. Yo he hablado con personas y dicen, pero ¿por qué los judíos es el pueblo de Dios? Porque Dios es. ¿Por qué no pueden ser los usos, los ucranianos, los puertorriqueños? Aunque nosotros tenemos el privilegio que tuvimos un Mesías con sueño aquí. Pero se murió. Hubo otro guaynabo. Bueno, no estoy hablando del que fue gobernador, estoy hablando del pero en la discreción divina, Dios elige un pueblo y una ciudad. Exacto. Y ustedes van a ver que aquí hay un juego de palabras que ya mismo lo vamos a ver. Porque Dios tiene que usar a alguien y Dios escogió a los israelitas. Una pregunta, una trivia para que usted la aprenda. ¿Quién fueron primero? ¿Los hebreos o los judíos o los gentiles? Los gentiles fueron primero. Fueron los gentiles primero. Adán era un gentil. Es con Abraham que Dios llama del medio de las naciones uno para formar una nueva nación del linaje de Adán, para separar una nación que es los hebreos o los israelitas, para
para que a través de esa nación pudiera ser primero luz en medio del mundo, pero era una nación que se descuidó y se olvidó. Y Dios escogió a Jerusalén como la ciudad que iba a ser el lugar donde Dios iba a gobernar, a Jesucristo va a gobernar en medio del reinado, del establecimiento de su reino sobre la tierra. Nosotros no vamos a vivir en el cielo, vamos a vivir en la tierra. Todavía yo tengo gente, cristianos evangélicos, que piensan, y usted en los funerales lo oye, que allá tienen una finquita, que en el cielo, que van a tener. No, no, no. La Biblia dice que vamos a morar en la tierra. En la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén. Pero Dios eligió en su prerrogativa soberana. De Dios. La gente que le cuesta eso, yo a uno lo rechacé y a otro lo escogí. Ese es su criterio soberano. Soberanía. A mí me preguntó uno, me dijo uno, ¿ustedes discriminan? Yo le dije, yo discrimino todos los días. Porque coge. Yo voy al supermercado y toco 20 aguacates y me llevo uno. Déjelo, rechacé 19. No es así, usted no hace lo mismo. Sí. Discriminado. Nosotros discriminamos, nosotros atendemos a uno y otro por encima, porque es así. Dios en su soberanía escogió a Israel y eres mi pueblo. Yo te separé como una nación santa para que sirvieras de luz. Ah, que el pueblo no pudo seguir con esas normas, claro. Y entonces hay una promesa constante sobre Dios. La promesa incluye la generación, la gente de la generación de ellos y su descendencia. Al comienzo de ese capítulo se usa 3 nombres para llamar a Jacob. Dice Jacob, que significa suplantador. A Jacob se le cambia el nombre por Israel, que significa príncipe de Dios. Pero hay un nombre adicional que usa, que se llama Jerusum. Y tú, Jesurum. Jesurum. Yo parece que lo escribí mal ahí. Jesurum. Mesurum. Es Jesurum, aquí en el bosquejo está mal. Pues usted lo arregla. Que significa recto o justo. Fíjate que Dios llama en la misma oración los 3 nombres que se le dan a Israel. Israel, Jacob, que es el primero, después lo cambia por Israel y después le dice, tú eres justo y recto. Y es bien interesante eso. Y entonces, nosotros tenemos que ver, ese nombre aparece solamente 4 veces en la Biblia, 3 al final del libro de Deuteronomio y este que aquí en Isaías. Deuteronomio, ¿verdad? Significa un pueblo justo, recto. El verso 3 que leyó también mi hermana Loida da a entender un nuevo pacto, derramaré mi espíritu. Y me gustaría que buscáramos Jeremías 31 al 34, si la hermana lo puede tener. Jeremías 31 al 34. Alguien que busque Joel 2, 28 y 29 y Ezequiel 36, 24 al 27. Fíjate que hay profecías que tienen un significado y trasciende al futuro. Primero Jeremías 31 al 34, Joel 2, 28 y 29 y Ezequiel 36, 24 al 27. ¿Quién? La hermana le hace Jeremías. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no se enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano,
diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Eso es una profecía futura del cristianismo. El nuevo pacto, lo que celebramos nosotros, ya no van a necesitar las ceremonias religiosas ni los sacrificios. Es una relación con Dios, que van a conocer a Dios, que va a ser abierto su entendimiento para entender de Dios. Es una profecía. Mire lo que dice Joel, capítulo 2, versos 28 y 29. Fíjate que lo que leímos en Isaías habla de que iba a ser derramado su espíritu. ¿Cómo dice ahí Joel? 28, 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Una promesa de la venida que tiene doble cumplimiento. Recuerda de la ley de doble referencia, porque está hablando de una manifestación del Espíritu Santo donde iba a ser derramado ese Espíritu Santo sobre toda carne, que es lo que se da en Hechos 2, pero también tiene un cumplimiento todavía mucho más futuro que eso. O sea, es un despertar del pueblo. Fíjese que el aspecto religioso, por eso que yo no le permito a nadie, a mí cuando la gente me pregunta de qué religión tú eres, yo le digo, yo soy de convicciones cristianas. Yo no dejo que la gente me ponga, me encajone. Hago un paréntesis, hoy estamos cumpliendo tiempo de la muerte de Madeline, para los que la conocieron, y ayer celebramos la muerte de Ismael Tirado. Dos amigos ocurrieron día y medio entre medio de la muerte de dos personas que los que tienen mi página van a ver una reseña que escribí de Ismael Tirado y está en mi página de Facebook. O sea, uno tiene que ver que las profecías están latentes. Vamos a ver la que dice Ezequiel 36, 24 al 27. ¿Quién lo tiene? Ajá. Dice: y os tomaré, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Mira, ¿qué está hablando aquí? Ya no es algo que depende de sacrificio, sino que conozcamos a Jehová y que el Espíritu de Dios, la presencia del Señor, habita en nosotros. Nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Es interesante. Esto saca las religiones por techo, porque ya no tienen que estar haciendo cosas y comprando estampitas y relicarios y mandando promesas y haciendo rosario para sacar al muerto de pena y llevarlo a descansar. De eso es lo que no se trata. De eso no se trata. Cuando nosotros hablamos, a pesar de la nefasta experiencia de un cautiverio, el profeta le trae esperanza de redención al pueblo. En medio de las condiciones más difíciles, Israel brotó entre la adversidad y sería restaurado. El pueblo, y aquí hay una nota, el pueblo en aflicción estaba confundido por los falsos profetas. Yo les recomiendo que ustedes vuelvan a repasar estas notas, que desviaba la atención de la verdadera adoración.
Dios les recuerda que solo Él es Dios y hace al pueblo varias preguntas. Le dice, ¿quién puede sino Dios predecir el futuro sin errar? Mire, la iglesia está llena, y el mundo por ahí está llena de choreta de adivinos con Biblia. Gente haciendo cosas, no, pero la Biblia cuando habla algo la cumple. Por eso cada vez que algo por dentro de mí, cuando a veces yo oigo a alguien tratando de decir cosas que son medias abstractas, que cualquier cosa puede venir, pero haciéndose pasar como que tiene una conexión directa para hablar palabras nuevas de Dios, usted me va a ver que yo estoy ahí. Los que conocen mi lenguaje corporal saben que yo estoy como cuando se le va acercando un gato o una gallina que se encrespa así. Así no. Mi papá, pastor, cuando él todavía pastoreaba, ¿verdad? Estaba en vida, hubo ocasiones que él le quitó el micrófono a los predicadores. Se le paraba al lado y los predicadores se ponían así como un gato así crespado. Y yo me acuerdo en una ocasión, él me lo contó, él nos lo contó después de camino a la casa, pero este predicador era amigo de él y entonces empezó a predicar unas cosas raras. Y entonces él se sentaba justamente detrás del predicador en el altar que había en el templo, en la plataforma, ¿no? Bueno, entonces él dice que con el pie derecho le dio varias veces en el tobillo, como que él dice, cambia el tema, no para eso. Y el predicador se vio como que, pero ¿qué pasa, Joel? Y el amigo le dice, bueno. O sea, como que mi papá era muy celoso también de eso. ¿Quién puede sino Dios? Debemos verla poco tiempo. Predecir eventos futuros sin errar. Los hombres especulan en ocasiones y aciertan en otras ocasiones, pero Dios es preciso hablando y lo hablado por Él se cumple. Dios declara el orden y cuándo sucederá cada evento. Alguien que se lea seguidita Isaías 46:11. Nuevamente de referencia. 46:11. Ajá. Que le puso un asterisco ahí en su bosquero. Isaías 46:11. Ya lo tiene, seguidito. La hermana, sí. Llamó desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Claro, Dios cuando habla o lo piensa, lo cumple. Eso es así. No hay casualidad ni confusión. Dios no responde ni reacciona a los eventos. Dios los anticipa. Mire, esta es una cosa que a mí me dio claridad. O sea, yo digo gente que Dios tuvo que mandar a su hijo al mundo por causa del pecado. No, es que Dios planificó de antemano. Antes de que el pecado existiese, ya Cristo había muerto en la eternidad ante los ojos de Dios por el perdón de los pecados. Eso para la mente finita lo pone a volar. El cordero que fue inmolado antes de que el mundo fuese. O sea, Cristo ya había sido muerto antes de que el mundo hubiese sido creado. Poderoso. Por mis pecados, Dios no responde. Dios anticipa. Wow, gloria a Dios. Dios no reacciona a los eventos del hombre. Nosotros reaccionamos, pero Dios no, Dios anticipa. Por eso es que cuando ustedes empiecen a pasarle un montón de cosas, ustedes vayan a la presencia de Dios y digan, no, Señor, tú estás en control. Amén. Aunque yo tenga que morir en el proceso, no te voy a negar, tú estás en control. Porque Dios tiene compromiso, no cuidarte que tú vivas hasta 100 años. Dios tiene compromiso con la salvación de tu alma. La gente dice, líbrame, es que Dios es bueno porque me libró y me fui por el risco, pero no me maté, gracias a Dios, porque Dios.
Y si te hubieran matado, también hubiera sido de Dios. Sigue siendo bueno. Porque Dios lo que está comprometido es salvar tu alma, que cuando te muera no te pierdas. Ese es el compromiso del Señor. Ahora, otra vez vuelve y recalca en el capítulo 44, lo de pájaro, que los ídolos son como nada, son como ilusiones de los incrédulos. Y del verso 44, el capítulo 44 al 18 al 20, nos habla de esos ídolos falsos. Pero yo quiero buscar una cita que usted me ayude. Salmo 115, del 4 al 8, y Primera de Corintios 8:4. Y ahorita vamos a ver dos citas más que son dramáticas. ¿Quién tiene Salmo 115, 4 al 8? Y lo pueden subrayar. Ah, lo tiene. 115, 4 al 8. Salmo 115, 4. 115, 4. Y la pueden subrayar. Primera de Corintios, ¿qué? Primera de Corintios 8:4. Pero vamos al Salmo primero. ¿Quién lo tiene? Va, hermana, otra vez. Ok. Muy bien. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confíe en ellos. Le están diciendo a los que los hacen y a los que confían en eso, que son como ciegos, como mudos, pero no. Mire, yo me acuerdo de una misa de Gay, yo cantaba en un coro que usted no lo crea, de la Iglesia Católica. Y me acuerdo que en una misa que ellos sacaban una estatua del niñito Jesús para las Navidades y te la ponían en un pesebre, y en la misa todo el mundo iba, estoy hablando hace un montón de años, y besaban los piececitos del niño Jesús. Yo no sé si eso lo acostumbran todavía. Lo que mi abuelo era católico, antes de lo que mi madre, me acuerdo ver eso. Y tú te imaginas que en la iglesia que yo iba, Santa Teresita, habían 5 misas, yo iba como a la tercera. Tú sabes la saliva que tenía aquella estatua tú le ibas a pensar. Sí, ya ahora. Pero la gente besaba, y yo me acuerdo de las procesiones en Semana Santa en mi pueblo, que eso era famoso, y tenían un Cristo en un ataúd de cristal y la gente lo cargaba. O sea, la ignorancia que vivían. Mi Dios no lo puede representar la mano de un hombre. Primera de Corintios, ¿lo tiene? Daniel, déjalo. Capítulo. Recuérdese que esto está escrito, búsquelo en su casa. 8:5. Primera Corintios 8:4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Un ídolo es una figura que alguien hizo con un propósito religioso. Eso lo diferencia entre las miniaturas de adorno que usted tiene en su casa. Usted puede tener una miniatura de adorno, un gallito, cualquier cosa. Ahora, si el propósito del que la hizo es con propósito religioso, bótela. Rómpala. Primero. Eso incluye rosarios, aunque sean de diamante. Hágalo pedacitos. Eso incluye, que es un recuerdo, ¿no? Todo lo que se hizo con un propósito religioso es peligroso. Primera, escuche esto, este es dramático, a mí me conmovió esto. Primera de Reyes, capítulo 11, 2 al 5. Primera de Reyes, capítulo 11, versos 2 al 5. Y después vamos a leer Efesios 4, 17 y 18.
Ese Primera de Reyes, reséñelo y piénselo. Yo lo tengo, lo veo. Ok. Dice, verso, voy a leer desde el verso 1 para tener contexto. Pero el rey Salomón amó además a la hija, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A esta pues se juntó Salomón con Amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Usted se imagina el que construye el templo a Jehová, el primer templo, su corazón se desvió por las relaciones que tuvo con gente. Eso es peligroso. Nadie está exento. Influenciado. Poquito a poco. Esto lo deben subrayar porque el corazón de cualquiera se desvía por cosas. Si usted no está pendiente y no está vigilante, y en esta otra cita, Efesios capítulo 4, versos 17 y 18. Esa la deben apuntar y ganarla de alguna manera. Efesios 4, 17 y 18. Mano, no la tiene, ¿quién la tiene? Efesios está en el Nuevo Testamento. La tiene, hermana. Efesios, léalo. Efesios 4, 17 y 18. Esto pues digo el que quiere el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. En esto el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Okay. Cuando el corazón se desvía, se pierde la sabiduría y llega a la idolatría. Las imágenes, aquí hay varias notas. Las imágenes representan a la deidad que se adora. Y algunos pueblos paganos, y yo sé de paso, los que comen en restaurantes chinos han visto altares ahí. Los chinos creen, y muchas culturas indias, de la India, creen que los espíritus de los dioses venían a habitar dentro de la imagen. Y por eso que le ponen comidas y cosas. Yo puedo, usted come chino, pero ahora la Biblia dice que se come la comida. Pero hay veces que nosotros vemos eso en el sitio y ustedes ven que entra a un sitio y el que tiene sensibilidad espiritual sabe que hay un altar. Y los santeros le dan comida a los santos. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado porque está entrando en un mundo donde hay una invocación a un Dios pagano. La segunda nota, la ignorancia hace que el entendimiento se nuble, la voluntad pierde su fuerza y la conducta cambia. El hombre anda como el borracho dando traspié y hace actos bochornosos que lo llevan a la ruina. En la temporada que la ignorancia gobierna, se vive en ceguera y se pierde la oportunidad y la capacidad de escuchar a Dios. Muchas de las cosas que Dios nos dio para nuestro disfrute las perdemos cuando se cree en la mentira. En el corazón
afecta la voluntad y se esclavizan los sentidos y las pasiones las dominan, luego el intelecto se atrofia y se desfigura la realidad. La conducta es alterada hasta perder la cordura. Y hay una cita ahí de referencia que no la vamos a leer, ustedes estudian, que es Romanos capítulo 1, del 21 al 27. Por cuanto dejaron de creer en Dios, dejaron un montón de cosas, empezaron a adorar las criaturas, dejaron el uso natural de la mujer con el que es en contra natura y asumieron posiciones vergonzosas, hombres con hombres. Para los que dicen que la Biblia no menciona nada de los homosexuales. Y es una reacción. Tú sacas a Dios del sistema, sacas a Dios del panorama y se meten todo esto como leyes y derechos, cuando no lo son. Pero la Biblia es clara, pero vas a ver, tienes que sacar a Dios. Alguien lo tiene que sustituir porque el Dios de la Biblia, no me hables de religión, del Dios de la Biblia. Hay yo acabo de subir un video, está en mi página también, de un argumento que dio alguien en un parlamento. Es inglés, pero está con, ¿lo puedo oír? Excelente. Es una defensa, o sea, ¿qué es lo que quiere la gente? ¿Sacar a Dios del programa? ¿Para qué? Porque a los dioses creados no se les da cuenta. Y que el amor es amor donde quiera que sea. Uno tiene que tener cuidado. En el capítulo 45, y ya estoy, si me dan unos 5 minutitos, o bien me lo regalan, se lo agradezco. Es su responsabilidad estudiar el 44 completo. Pero en el capítulo 45, dicho sea de paso, los últimos versos del capítulo 44 deberían estar en el capítulo 45. Sí, eso no necesariamente es Reina Valera. Todas las Biblias que se tradujeron así, pues, acuérdense que alguien la puso en capítulos y versículos, deberían estar unidos. El capítulo 45 habla del rey Ciro, que se le da autoridad para ser un facilitador de los propósitos de Dios sin aún él conocerlo. Mire, cuando se da esta profecía, se hace como 150 años antes de que Ciro naciera. Y se menciona por su nombre. Y Dios le dice, yo soy soberano, yo puedo escoger el que a mí me dé la gana para que bendiga el pueblo de Israel. Yo siempre me acuerdo de una señora que vivía al lado de un ateo y ella era pobre, muy pobre, pero ella le oraba al Señor para que el Señor la bendijera y que le trajera. Y un día el ateo la vio y le dijo, esta vieja ridícula está orando para que el Señor le traiga comida. Y él fue, le hizo una compra y se la llevó al balcón. Y la viejita empezó a dar gracias al Señor y le dijo, la vio dando gracias al Señor y se la acercó y le dijo, mire vieja, esa compra se la puse yo en el balcón. Y ella dice, gracias Señor, que me trajiste la compra y hiciste que el diablo la pagara. O sea, eso es lo que hay. El Dios nuestro nos cuida. Y Dios puede hacer lo que quiera. Hay un historiador llamado Josefo, Flavio Josefo, que era romano y judío. Él escribe esto. Ciro sabía esto, hablando de la profecía de la reconstrucción del templo por la lectura de Isaías, dado muchos años antes. Él se quedó maravillado ante el poder divino y se sintió controlado por un deseo de cumplir lo que estaba escrito. Eso lo cita Flavio Josefo acerca de eso.
es uno de los historiadores. Él tiene 3 tomos, se consigue en español. Flavio Josefo. Yo los tuve, en algún momento se fueron, pero los tuve. Ciro nació alrededor del 590 a.C. en Fans, la actual Irán. Babilonia fue conquistada en el 539 a.C. y después vino Ciro, después de los 70 años de cautiverio, y conquista Babilonia. Cuando Ciro viene al conocimiento, algunos creen que fue el profeta Daniel quien le enseñó las profecías de Isaías. Él y uno de sus siguientes manda a Esdras y le da un edicto que vayan a reconstruir los muros de Jerusalén. No vayan a creer que Ciro se convirtió. Él facilitó, como también le devolvió los dioses a las demás naciones. Sí, lo hizo con toda. Él lo hizo con toda la gente de su cautiverio, pero en ese momento se le da la oportunidad que Israel regrese a reconstruir los muros. Ellos estaban cautivos y Dios usó un impío que nunca se convirtió para bendecir el pueblo. Usted tiene que tener esa certeza que usted no sabe, Jason, tú no sabes qué va a pasar, pero tú le crees a Dios que Dios de alguna manera va a usar la cosa más increíble para bendecirte. Mis hijos saben que por muchísimos años Dios usaba instrumentos distintos para nosotros irnos de vacaciones en Navidad. La primera semana de enero, por año, nos estuvimos yendo y nunca había dinero. Y siempre aparecía alguien por la casa, alguien venía de alguna manera a traerme el bono de Navidad. Y a la iglesia no me podía dar. Sorpresa. Gente buscándome. Aquí vino una señora por 2 semanas o 3 a la iglesia. Cuando estábamos usando otro local. Y un día me dice, quiero darle una ofrenda. Se la doy en efectivo, se la doy en cheque. Yo pensé que era para la iglesia. Y yo dije, dale en cheque. ¿Y a nombre de quién? Yo digo, Iglesia Cristiana Emanuel. Me dijo, no, si esto no es para la iglesia, es para usted. Se sentó en una silla, escribió, dobló el papelito, me lo echó en el bolsillo y ahí no lo dejé, yo no lo toqué. Y de camino para casa, que vivíamos en Junco, lo doblo, 5,000 pesos. Otra vez habíamos orado, teníamos problemas con un vehículo y nos llegó alguien y nos regaló una copa. Y ahorita los muchachos son testigos de eso. Del color. Del color que se han logrado. Y la forma del modelo. Y no era de la iglesia. Su esposa venía aquí. Mi guagua, yo había orado por ella. O sea, cuando usted mira, Dios va a usar, usted créale a Dios, sírvale a Dios, Amén. diezme. Yo siempre le digo a la gente, diezme. Amén. Gracias. A veces yo voy a dar consejería y gente me dice, estamos apretados, es que esto es una maldición, es como si tuviéramos un cangrejo en el bolsillo. Yo digo, tú diezma, porque eso es un problema. Yo creo en eso y lo enseñé aquí y la gente que son viejos aquí saben que se enseñó aquí. Usted si no quiere no lo haga, pero después no se queje. Dios está al cuidado de su pueblo. Amén. Y termino, porque no me da tiempo para más nada. Desde el verso 9 al 13 del capítulo 45. Le pregunta, ¿tú vas a pleitear con Dios? ¿Tú vas a pelear con Dios? No. Porque hay veces que nosotros nos suceden cosas que no las entendemos. Un niño que nace sin piernas o sin brazo, o nace ciego, o viene con el síndrome de Down, o le pasan circunstancias adversas y de momento le pregunta ¿por qué tú me hiciste así? Adiós.
A veces los nenes en esas peleas que tienen con los papás, yo no te pedí nacer. Si te soy un estorbo, yo no te pedí nacer. Hay gente que le pregunta a Dios, pues por tu culpa. Entonces empieza a ver la soberanía de Dios. Dios tiene un propósito, no importa la circunstancia. En estos días yo vi, hay un predicador que le faltan las piernas, que está destonada, es un predicador, creo que hasta se casó. Yo vi en Centroamérica un hombre que anda como un escarabajo de esto, y es un predicador. Muchachas que han sido talentosísimas, que han sobrevencido la adversidad, porque no se tiraron a llorar, porque alguien les enseñó que son valiosos. Pero tenemos un montón de quejones, de gente que no entiende los propósitos de Dios, y aún Dios dándole, porque no le da lo que ellos querían. Porque el diablo los cegó y querían otra cosa. Y Dios no te va a dar nada que lacere tu relación con Dios. Tú puedes pedirle lo que quieras, por pedir nadie. Pero Dios no es la lámpara de Aladino. Exacto. Y Dios tiene un propósito contigo en los días que te queden. Las razones en un mundo dominado por el pecado son diversas. Algunas cosas que pasan son consecuencias del pecado por nuestra desobediencia. Ahora, Dios ha prometido en ocasiones cuando nos convertimos que va a enderezar nuestros entuertos. Aquí ninguno está porque era lindo. Aquí estamos por la misericordia y por la gracia de Dios, que fue lo que nos predicó el Amén. mensaje tremendo. Y cuando salió afuera, pisó una caca de pejo. Lidiando hay un jato con el zapato, el predicador. Se llevó una experiencia. Pero las cosas pasan. No sé, no sabía. Sí, yo dije, te lo tengo que decir aquí. Los espejos son del vecino, pero Bueno, tienen algo menos. son cristianos. Sí, pero lo que yo quiero decir con esto, las cosas pueden pasarle a cualquiera. Ajá. Puedo pasar por debajo de un árbol y caerse una rama y morir. Eso ni me hace menos salvo ni más salvo. Si morí perseverando, pero yo no puedo estar ahí porque a mi familia, porque esto. Y empezamos a quejarnos de Dios. Y el Dios que nos ha prometido nos cuida. Una de las cosas de hecho, para pensar cuando hablamos del pacto de Israel, uno de los primeros pensamientos que viene a la mente de uno es pensar que ellos son especiales, que Dios los escogió porque ellos son especiales. Y en realidad es todo lo contrario. Dios los escogió para dejarnos saber, ¿sabes? Que aunque ellos no se lo merecían, Dios es especial. Dios es único, no hay nadie como Él. Y los escogió a ellos para dejarnos saber que Él, cómo muestra su gracia, su misericordia, su amor. Su amor. So que es bonito ver cómo Dios les recuerda a Israel: yo te formé, tú eres mío, yo te pensé, tú eres un pueblo, tú eres Israel, tú eres un pacto, que yo les daba mi espíritu. Pero no es, pero también les dice: mira, pero tú pecaste, tú te apartaste, tus rebeliones están aquí, me fatigaste con tus maldades. Y cómo hacemos sentido, ¿verdad?, de todo eso, porque el hecho de que diga que Dios escogió a Israel no quiere decir que Dios lo estaba escogiendo basado en los méritos de Israel. Porque si fuese por mérito, no lo hubiese escogido a nadie, porque todos somos pecadores, dice la misma palabra. Y vamos a seguir pecando y tenemos que seguir arrepintiendo. Es por gracia, y pues yo pienso que la elección de Israel es más una elección a un servicio, a un propósito como nación. Claro. Pero te puedo
bonito ver que nosotros, en nuestra mente humana, rápido pensamos en, no, ¿por qué Israel? ¿Qué mérito tiene? Pues ninguno, que Israel es una nación pequeña. Y Jesús le dijo, tú eres como nada, un gusano, le dice, gusano en uno de los textos de Isaías. No son nadie, pero yo soy grande, yo soy el que se los pierde de los ídolos, es conmigo. Ya estamos terminando. El capítulo 46, yo no lo voy a tratar porque es prácticamente, recuérdate que estas profecías se hablaron en diferentes lugares, en diferentes audiencias, y por eso te va a ver que hay cosas que son repetidas. Pero hay una especie de ironía, de sarcasmo, en esos dos versos del capítulo, primeros dos versos del capítulo 46, que habla que aún los dioses de las naciones fueron llevados cautivos. Y se los llevaban, los montaron en carros de caballo y se los llevaban para, usted sabe que cuando llegaba un pueblo victorioso, al pueblo llevaban los botines que llevaban, y llevaban los dioses de las naciones que creían que eran poderosos, los llevaban cautivos también, metidos en los cajos, cautivos. A nuestro Dios nadie se lo puede llevar cautivo. En medio de las circunstancias, Dios es real. Así que estudienlo, porque hoy están ahí, pastor. Gracias. Gracias por la enseñanza. El capítulo 43, 44 y 45. Ahí, yo viendo ese pasaje, yo digo, voy a predicar de esto, después leo otro, voy a predicar de esto. Ahora, tiene mucho, de un versículo se puede sacar un mensaje. Sí, tremendo. Pero por ahí predicaremos algo de eso. Pero yo les puedo. Disculpen a la pastora Miriam que tenía, ahí está una reunión de la organización y está seleccionando un nuevo comité y ahí se va a ir todo el mundo a la directiva y va a dejar la directiva como que beca, y si no iban los vecinos hoy, pues voy a dejar las portones abiertos, una cosa así. Cosas de vecinos de comunidad. Así que yo tengo que ir para la iglesia, si tú no me representas la reunión. Así que usan y domingo entonces nos vemos, hermanos, tenemos dos cultos, 8 a.m. y 10 a.m. Si alguien va a aprender, se ve con la hermana allá. Nos gozamos en el Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia. Gracias por el Espíritu Santo, gracias por la palabra enseñada que llega a nuestros corazones. Gracias por el tiempo, gracias por estudiarla con calma, con paciencia, sin prisa. Gracias por el privilegio de recibir la enseñanza. Enseñarnos a valorar este tiempo, a disfrutarlo. Gracias. Que nuestra alma se goce con tus dichos, con tu palabra. La palabra de Dios es perfecta, le convierte al alma. Dice tu palabra. Así que creemos, Señor, que cuando nos exponemos a ella, nuestra alma sigue inclinándose hacia ti, sigue vinculándose, sigue amándote, sigue aprendiendo a caminar contigo, Señor. Guíanos en nuestro camino, el resto de la semana, abre puertas. Sí, Señor. Ayúdanos a hacer nuestro trabajo con excelencia y que podamos ver tu mano en el nombre de Jesús. Amén. Ya espacio para la cena se acaba. No necesito un espacio, me dejas saber. Dios bendiga.